Bueno, nosotros ahí en la Católica dábamos un poquito la línea de comportamiento organizacional, no sé si fue Así es. liderazgo o fue planificación estratégica, también estábamos un poco en esa línea. Aquellos tiempos muy bonitos de la Católica. Yo empecé en la Católica dando matemáticas, porque yo soy politécnico, ¡Wow! ¡Qué soy cambio!, ¿no? ingeniero de la Politécnica, pero luego, obviamente, con las maestrías y eso, pero... Y luego entré por el lado de evangelización, entré a dar una cátedra que se llamaba Jesucristo y el hombre de hoy, y luego ética profesional la dirección de pastoral universitaria de la Católica. Ramiro, ¿por qué este cambio? Era todo el perfil de un ingeniero y empieza a irse a estas áreas humanas. ¿Qué pasó ahí? Pasó que me equivoqué de carrera, yo creo. Eh, en la poli yo no me sentía tan a gusto, entonces en ese tiempo, no sé si me permite contar Sí, sí, algunas sí, cosas de claro, la claro vida. que sí. Me encontré con un jesuita fabuloso que se llamaba Federico Sanfeliu. Es un jesuita que tenía en ese tiempo unos 70 años, pero parecía un chico de 25, que entendía la juventud totalmente y él cuestionó un poco la línea que yo llevaba. Y también fue un encuentro con Dios súper fuerte para mí, ¿no? Yo venía de una educación religiosa. Cuando era muy, muy chico, mi abuelita, especialmente mi abuelita, mis padres también, por supuesto, pero ella forjó en mí mucho la línea esta de Dios. Pero yo en la adolescencia me retiré completamente del Mm. tema y me volví una persona que no quería saber nada de Dios. Seguramente fue porque muchos colegios cristianos de ese tiempo, digamos que forjan ateos, precisamente por la presión, que tienes que ir a misa, que ni sé cuánto, y uno es rebelde, especialmente cuando es adolescente, ¿no? 15, 16 años. Entonces yo salí completamente ateo, no quería saber nada de los curas, pensaba que eran lo peor del mundo. Además también uno se fija mucho en ellos, comienza a decir, este es un cura, debería portarse bien, no tendría que levantar la voz, y como que eran muy exigentes, bueno. Entonces, en ese tiempo yo me fui por otros lados, y llegó a mi vida Dios a través justamente de este encuentro que yo tuve con una enfermedad, en donde yo no me había enfermado nunca y me enfermé gravemente, estuve en el hospital como 2 o 3 meses. Estaba pensando que me iba a morir. Yo veía por las quinto piso del hospital cómo la gente jugaba allá afuera y saltaba, y yo tenía una envidia tremenda, ¿no? Y decía, yo no, nunca pude valorar lo que es jugar, estar bien, y perdí mi vida. Y entonces en una de esas cosas de entre los sueños yo le dije a Dios, dame 20 años más y yo voy a cambiar de vida. Y misteriosamente me sacó de ahí, yo estoy seguro de eso. Y bueno, y luego encontré, buscándole, porque yo quería buscarle a Dios, y le encontré a este padre. Y este padre supo sacar lo que suelen hacer los líderes, ¿no? Trata de sacar lo mejor que tú llevas dentro. Y bueno, ahí me di cuenta que capaz que yo me había equivocado de carrera, y que no eran los números, ¿no? Era otra cosa, era la línea de Dios, pero también era la línea de talento humano. Así que me metí por ese lado. Y allí, evidentemente, el cambio, ¿no? De una ingeniería que, bueno, trabajé unos 4 años en ingeniería, y luego directamente entré a dar pastoral, a dar Jesucristo en la Universidad Católica. Y tuve muchos estudiantes, y muy buenos estudiantes, y decían que usted habla cosas que nunca dice la iglesia, y decían, como usted también es joven, pues yo encontré también un Dios. Hicimos campamentos, era una época en campamentos, creo que usted estuvo en la Católica, pero no estuvo en esa época. Nos íbamos como durante 5 años seguidos, con 5 promociones, con 10 promociones, nos íbamos a meter allá en los barrios marginales de Quito, cuando había como, ¿no? Porque ahora está terrible. Y nos quedamos 5 días con sus respectivas noches, viviendo como pobres y celebrando la vida. Y ellos salían cambiados completamente. Entonces eran experiencias muy fuertes, estas muy bonitas, que creo yo que pues valieron la pena para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba feliz trabajando en esta línea pastoral, pero luego también pensé que la línea mía era liderazgo, y liderazgo bíblico. Entonces quise amalgamar las dos cosas. Y entonces terminé también, bueno, ocurrió que como yo tenía una línea un poco liberal en cuanto a teología, me votaron. Ya. Me votaron de pastoral.
Y pregunta, ¿qué es el liderazgo bíblico? Bueno, hay en la Biblia muchos personajes, entonces cada uno de estos personajes como son, digamos, por ejemplo en el Antiguo Testamento podemos hablar de Abraham, de David, de Josué, tienen ciertas características de liderazgo porque han impactado muchísimo a su gente, entonces se va analizando, digamos, el liderazgo del Antiguo Testamento, que obviamente es un liderazgo involucionado porque estamos hablando de personas que no tenían clara una conciencia muy, digamos, muy evolucionada y que evidentemente utilizaban y manipulaban a muchas personas, aunque esté en la Biblia, ¿no? Entonces eso uno tiene que saber, entonces se va desgajando y se va, digamos, inspirándose en ciertas cosas positivas y sacando lo negativo. Entonces tal vez el líder más fuerte en la Biblia evidentemente es Jesucristo, que también allí se puede estudiar mucho, ¿no? Entonces por ahí va el tema. Luego de eso, como me votaron de pastoral, el decano de ese tiempo, Alfredo Paredes, no sé si le conoció, me dijo, Ramiro, en vez de, porque yo ya le iba a poner un juicio a la católica, de despido intempestivo, me dijo, vente acá, yo te doy una cátedra de liderazgo. Y dije, bueno, entonces me quedé en la Facultad de Administración. Yo no tenía una línea, bueno, yo ya tenía una maestría en docencia y cultura religiosa. Entonces hice 2 maestrías allí para quedarme en la facultad y bueno, salió muy interesante el tema, ¿no? Entonces por ahí va un poco. Me comentó usted que quería que le contaba algunas de estas anécdotas. Sí, ya ahorita que nos dio este preámbulo, hubo un par de anécdotas que la verdad me parecieron muy, muy ilustrativas para llegar a algunas lecciones muy bonitas. Entonces, justo, la una fue los inicios de Iván Vallejo, de cómo se le mete esta idea de ir al Everest. Y de hecho le cuento algo muy, muy curioso. Le cuento que estuve con Iván y se sentó en este podcast hace unas 2 semanas. Entonces hablamos de otros temas, pero nunca me voy a olvidar de esa anécdota. Verá, yo estuve en la Politécnica, yo creo que Iván debe ser unos 5 o 6 años mayor que yo. Él era un profesor jovencito del ICB. Y yo no fui directamente el alumno de él, pero sí mi amigo, un amigo que se llevaba mucho conmigo. Entonces, bueno, él no era famoso pues en ese tiempo, ¿no? Era allí, pues todos los profesores eran cucos para nosotros. En la Politécnica era un relajo porque tenías que estar clases de 7 a 2 y de 2 a 6. Y a las 6 de la tarde te mandaban un montón de deberes para las 7 de la mañana el otro día. Que era bien grave el tema. Bueno, en todo caso me parece que él daba química, bueno, no sé. Yeah. Pero me contaba mi amigo que cuando él comenzaba a dar la clase, alguien le preguntaba, oiga, profe, cuéntenos un poco de las montañas que usted ha ido, ¿no? Y entonces él comenzaba pero decía él con una pasión impresionante a contar todo lo que él había vivido y se le iba la hora, ¿no? Se le iba, bueno, alguna parte de la hora. Y todos los estudiantes, porque no querían tener tanta clase de matemáticas o de química o de lo que sea, le decían, ¿no? Que siga narrando un poquito la historia para un poco. Y me dice, también este joven me dijo que él, cuando vio que era tan fuerte la vocación que tenía por las montañas, él renuncia a la poli o deja esta figura que es, ¿cómo se llama? Pues esta figura donde uno puede salir 1 año o 2 años, pero licencia sin sueldo me parece que era. Y entonces él, a pesar de que parece que le gustaban mucho las matemáticas y eso, le gustaba mucho más la montaña. Entonces él se lanza por sus sueños, lo cual significa que es una persona muy valiente. Se lanza por sus sueños, pero con una red, ¿no? Dice, bueno, y yo renuncio, me voy con licencia sin sueldo, si me va mal regreso. Y entonces comienza, me parece a mí, que a adquirir varios de estos sponsors y ya no regresó nunca. Y entonces el tema aquí yo creo que es muy importante esto de la vocación, y de hecho pues yo hago eso ahora. Yo soy un coach de elección de carrera profesional porque los talentos que tiene una persona, un ser humano, tienen primero que ser reconocidos, ¿no? Es parte esencial de la vocación. Uno dice, si yo me dedico a una cosa y le meto mucho esfuerzo, yo voy a ser bueno. No es cierto.